Esta comunicación, abogado Espinal, y denos más información sobre estos viáticos, sobre estos pasajes de avión, las comidas también que ascienden a más de 11 millones de lempiras. Tuvimos al doctor Umaña y manifiesta que a ellos lo que les dan es semita en la noche y café. Muy buenas tardes. Bueno, así ha sido el día de hoy. CNA, nuevamente, a través de este componente que denominamos el mecanismo de incidencia ciudadana, mediante la figura del congresista 129, hemos publicado los datos que conciernen al segundo informe. Esta es la segunda vez que hacemos una evaluación a la gestión y desempeño parlamentario y nos encontramos con nuevas sorpresas. Bueno, Saraí, en esta ocasión nosotros observamos este fenómeno del derroche en cuanto al gasto que se ha dado en algunos temas que llaman la atención, y como ha sido el tema de los viáticos y los gastos de viajes, que de hecho aumentaron para este segundo semestre de la pasada legislatura, es decir, del año de julio a diciembre de 2022, los viáticos aumentaron y precisamente el aumento se dio por viajes al exterior. Y bueno, y mire que llama también poderosamente la atención este dato sobre el que se nos comparte sobre qué es lo que dice el diputado que le dan, pero hay gastos de más de 11 millones de lempiras en todo el año, y casualmente en los meses de noviembre y diciembre este monto de gasto de alimentación y bebida fue casi 2 millones de lempiras por mes. Es decir, en noviembre y diciembre se gastaron casi 4 millones de lempiras en alimentación y en bebidas para hacer el hambrices de los diputados. Entonces sí, es algo que el pueblo hondureño, somos un país pobre, un país donde ha permeado la desigualdad, la pobreza, y hay muchas necesidades, y de hecho, qué inconsecuente es este tipo de ejecución de gasto cuando el Congreso ha tenido una pésima y una ineficiente ejecución. ¿Por qué? Porque únicamente logró ejecutar en todo el año solamente el 62% de lo que tenía asignado. Un presupuesto que de hecho el mismo año pasado lo aumentaron en 200 millones de lempiras sin ninguna justificación, y al final del año realmente que no supieron ni siquiera cómo responder a la planificación del por qué aumentaron ese monto, de por qué tenía más de 1.200 millones de lempiras asignados para el Congreso. Y finalmente a lo que se circunscribe ese gasto es a temas tanto de salarios, pasajes, viáticos y ese tipo de erogaciones que definitivamente no contribuyen a un beneficio social, a una obra colectiva. ¿Lograron encontrar ustedes qué eran lo que comían los diputados, abogado? Porque mire, si son 11 Si son 11 millones de lempiras entre los 128 diputados, oiga bien, no, son 128 más los suplentes, son 256, ¿verdad? Sí. Ajá, 11 millones de lempiras entre los 256 diputados. Óigame, si fuese así, 286 diputados, cada uno comió casi 43,000 lempiras en un año. En comida, ¿verdad? Que también vale que pueda gastarse eso en comida. Sí, pero solo son unas 4 sesiones al mes. Pero le voy a decir algo aquí y le pregunto al abogado César Espinal. ¿Hay algún reglamento interno en el Congreso Nacional donde se estipule que se le debe de dar alimentación a los diputados, conociendo el salario que ellos tienen, que es más de 110,000 lempiras? ¿Es correcto esto, abogado? Que realmente no, estas situaciones no son correctas porque no debería existir una obligación. Estas ya son más decisiones de tipo operativo, administrativo, por quienes dirigen el Congreso. Son temas eminentemente administrativos, pero son malas decisiones porque al final ese es dinero del pueblo para estar alimentando personas que finalmente reciben, como usted menciona, un salario. Y cuando nosotros observamos la tabla de salarios de los diputados del Congreso, son sueldos bastante altos, son monumentos que realmente creo que es suficiente para que ellos puedan tener la capacidad de mantener sus 3 tiempos de comida sin ningún problema. Si es el salario más bajo de un diputado, que es el de los suplentes, es más de 54,000 lempiras. Los propietarios más de 90,000. Y cuando forman parte de la junta directiva o los jefes de bancada, esto supera los 100,000 lempiras. Entonces, no es justo y tampoco es correcto que se eroguen este enorme monto de dinero solamente
solamente para estar pagando comidas y alimentos de Ahora, diputados. Por mucho que estén celebrando sesiones en la noche, creo que tienen la capacidad económica para hacer valer de manera personal ese tipo de gastos. ahora, abogado, ustedes mencionaron 34 diputados que no habían introducido ninguna iniciativa desde el 2022 hasta el 2023, de junio a enero. Nosotros hablamos con ciertos diputados y mencionaron que es que no les daban la palabra, que es que no tienen escritorio, que no tienen cómo formular las iniciativas porque la Junta Directiva no les da la palabra. Sin embargo, aquí hay gente del Partido Libertad y Refundación, como ser Carlos Zelaya, que es actual directivo. Está el diputado también Fabricio Carvajal, que también es parte de la Junta Directiva. Y vamos a leerlos todos. David Manaiza Ramírez, quien tuvo declaraciones en el informativo del mediodía y más bien manifestó que ustedes ni siquiera conocían los artículos porque ellos no solo era presentar mociones, su trabajo, y que sino también presentarse a las sesiones y que muchos no se presentaban, entre otras cosas. Margarita Dip de Libre, Carlos Roberto Ledesma Casco del Partido Nacional, Ernesto Salomón Lezama Dávila del Partido Liberal, y nos vamos a tomar la molestia de repetirlos para que usted conozca quiénes son sus diputados que no aportan nada al Congreso Nacional. Mauricio Orlando Rivera López de Libre, de Choluteca, quien ha sido denunciado en varias ocasiones, ya es la segunda vez que es denunciado ya. La lista que estamos observando en pantalla son de los que no han presentado absolutamente nada en todo el periodo legislativo, y los que yo estoy mencionando ahorita son los que sí han presentado, que no han presentado nada de junio a enero 2023, ¿verdad, abogado? ¿Es así? Sí, es correcto. Estos 34 diputados son propietarios y no presentaron proyectos entre julio, o sea, son los últimos meses de la pasada legislatura. Ok, continuamos. Adrián Josué Martínez Soler del Partido Nacional, Ariana Melisa Vanegas Cárcamo del Partido Nacional, Roy Dagoberto Cruz Pérez del Partido Nacional, Alberto Chedrani Castañeda del Partido Nacional, quien ya manifestó que había introducido dos proyectos, pero ustedes están contando hasta en enero y él recientemente los acaba de introducir. Karen Vanessa Martínez del PAC, Wilmer Enrique Cruz Paredes del Libre, Yaudet Burbara Canaguati del Partido Nacional, Walter Antonio Chávez del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas del Partido Nacional, Denis Roberto Chirinos del Libre, Erasmo Portillo del Partido Nacional, quien aduce de que ha enviado 5 proyectos al Congreso Nacional, Hugo Rolando Noé Pino, que es del Libre y está en la Junta Directiva, Pedro Antonio Chávez Madison del Partido Nacional, Mario Enrique Lara del Partido Libre, Wilson Rolando Pineda Díaz del Partido Nacional, Carlos Armando Zelaya Rosales del Libre, actual vicepresidente de la Junta Directiva, Samuel Armando de Jesús García del Partido Liberal, Cristian de Jesús Hernández del Libre, Marco Bertilio Pazavillón del Partido Nacional, Mario Alonso Pérez del Partido Nacional, Marta Concepción Figueroa del Partido Nacional, Víctor Rolando Savillón del Partido Liberal, Josué Fabricio Carvajal Sandoval del Libre, quien también está en la Junta Directiva, Marcos Antonio Velázquez del Partido Nacional, Elvia Licet Urbina del Partido Nacional, Felipe Tomás Ponce y Saula del Libre, Marco Aurelio Tinoco del Libre, Maybe Concepción Ortiz Murillo del Libre y Milton Jesús Puerto Ceguera del Partido Nacional. Todos son los de Lloro esos. La mayoría. ¿Sí? No, pero hay de varios departamentos. No, pero esos últimos son todos los de Lloro, o sea que no producen nada los de Lloro. Ahora, abogado, mencionaban también que las ONG no se deben dedicar a este tipo de investigaciones. Mencionaba uno de los diputados que está afectado en la lista. ¿Cuál es su percepción? Bueno, ese tipo de declaraciones lógicamente nacen a raíz de la molestia que le ha generado el ser expuesto. Pero no entiendo la relación, ¿verdad?, que hace si nuestra finalidad como Consejo Nacional Anticorrupción es ser garantes del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y este ejercicio del mecanismo de incidencia ciudadana tiene como objetivo eso, transparentar la información que el Congreso Nacional no ha tenido la capacidad de poner a disposición. En lugar, nuestra metodología de trabajo es basarnos en los principios de transparencia y a lo que debería de sujetarse a un poder del Estado en informar a la ciudadanía. El Congreso ha incumplido de manera tanto parcial y en algunos casos total el publicar información, y por otro lado también están los casos en los cuales se solicita información
y no la remiten. Y en muchos casos lo que hacen es dirigirle a uno a consultar el portal de transparencia. Sin embargo, la información no está ahí, ni tampoco le dicen, pues métase ese link, ni nada, porque simplemente no existe la información en el portal. Entonces ha sido un congreso que se ha denominado del pueblo, pero que este mismo cierra las puertas. Entonces, bajo esa situación y esa particularidad que ha tenido la actual Junta Directiva, de hecho, con cerrar las puertas al CNA, entonces nosotros hemos puesto a disposición de la ciudadanía estos informes y una plataforma web en la cual nosotros proyectamos toda esta información y que está pues con base en las facultades del CNA y sobre todo en cumplimiento de los estándares de una verdadera rendición de cuentas, un verdadero ejercicio de transparencia para que la ciudadanía pueda conocer qué hacen y cómo hacen sus diputados la labor para la cual fueron electos. Ya para concluir, abogado, en estas investigaciones que ustedes han realizado, ¿de cuánto fue el presupuesto que se aumentó para este año 2023? Bueno, de hecho, nosotros observamos y hicimos pendiente de todo este tipo de situaciones. El Congreso Nacional, en el caso particular de su presupuesto, se mantuvo con el aumento que se dieron en abril del año pasado, los 200 millones de lempiras, para tener hoy 1.448 millones de lempiras como presupuesto anual asignado, se mantiene en esa línea. Y eso es importante pues también destacar ante las valoraciones de algunas diputadas sobre lo que se ha presentado, y es que realmente cuando van a defenderse tienen que hacerlo conforme a la información que se está presentando. En primer lugar, los 34 diputados que no presentaron decretos y que fueron expuestos el día de hoy es conforme al periodo de los últimos 6 meses de la legislatura pasada. Pero los 13 diputados que están en otra tabla son los que en todo el año no presentaron proyectos de ley, diferentes mociones, diferentes que lo presente su suplente, diferente a que haya apoyado otras iniciativas y muy diferente a que se haya mantenido trabajando en comisiones, que no tiene nada de malo. Pero también, y es importante resaltar otra información que fue revelada, y es que las comisiones, de esos 451 proyectos que fueron impulsados en este segundo semestre, los 451 fueron turnados a diferentes comisiones. Y mire que solo tenemos 90 aprobados, entonces, ¿qué quiere decir? Hay una pregunta más que ellos deberían de responderla. ¿Qué es lo que pasa entonces con esos proyectos? ¿Los están discutiendo y dictaminando? Y si los dictaminan, ¿qué pasa? ¿Los engavetan? ¿O simplemente no les están dando el análisis suficiente? ¿Cuántas horas están invirtiendo a la semana para poder llevar a una lectura y un análisis profundo? Porque este año van a seguir proponiendo más. Entonces, ¿cómo va esa deuda? Va a ir aumentando cada vez más el rezago de los proyectos que no se sabe si tienen dictamen o no. ¿Y no sabe por qué no lo sabemos? Porque lo pedimos, el Congreso no informó y tampoco lo tiene publicado en su portal de transparencia. Muchísimas gracias al abogado César Espinal, de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción. Y de antemano hemos estado hablando con varios diputados que nos dijeron que sí, iban a contestar, y luego ya no quieren contestar. Karen Martínez es una de ellas que había dicho... No, pero es que Karen Martínez dijo que ni oficina tiene. Sí, pero para presentar un proyecto y que no puede le han hacer puesto en su casa y después llevarlo. Vamos a ver qué dice Antonio Rivera Calleja, hombre de mucha experiencia en el Congreso Nacional, con muchos periodos. Antonio Rivera Calleja, cero producción, pero fíjese que me sorprende que ponen ahí a Fabricio Sandoval, a Carlos Zelaya y Hugo Pino, y ahí están pegaditos a Redondo. Antonio Rivera, buenas tardes, señor diputado. Hola Neri, buenas tardes. Un saludo para Saraí y para todo el auditorio de la tarde. Mire, antes era otra organización que hacía este tipo de evaluaciones, ahora es el CNA. Yo creo que tal vez Secretaría del Congreso o no leyó la información correcta. En el caso mío particular, sí he presentado, Neri, en el año anterior y 3 proyectos de ley. El primero, para endurecer las penas a los violadores. Esa fue una promesa de campaña mía y la cumplí en la primera mes del gobierno de esta Junta Directiva ilegal. Hay que endurecer las penas para los violadores, inclusive castración química. El segundo, ciudadanización de las mesas, que las mesas electorales receptoras estén los ciudadanos y no los partidos políticos. Y la tercera, que se adelantaran las elecciones primarias e internas a un año antes de la general. Pero aparte de eso, Neri, aparte de presentar proyectos de ley, que es lo más fácil, presentar un proyecto de ley, es discutir las leyes. Por ejemplo, oponernos en el tema de la derogación de empleo por hora.
ahí participamos fuertemente, y en otras leyes. Presentar proyectos de ley es fácil. Si puedo presentar un proyecto de ley con 2 artículos, declares el día de hoy el Día Nacional Neri Arteaga o el Día Nacional Saraí Espinal. Pero ¿para qué presentar este tipo de proyectos de ley? De presentar proyectos de ley que sean de beneficio para la población, no por cumplir un requisito. Sin embargo, estamos que hagan la evaluación, inclusive a la bancada del Partido Nacional no le dictamina sus proyectos. Entonces uno presenta proyectos por presentarlo, porque si no dicen ahí el nombre del supuesto presidente de la Junta Directiva, no se lo dictamina. Entonces sí es complicado, sin embargo, tienen todo el derecho de hacerlo. Yo no creo que al diputado se le debe de hablar por presentar un proyecto de ley. Esa no es producción legislativa, es por su participación en todos los temas habidos y por haber. Pues como digo, presentar proyectos de ley, usted puede presentar proyectos que le pongan un puente donde no hay un río. Usted puede presentar proyectos de ley que sea el Día Nacional X. Entonces, eso no es. Ahora, abogado, usted dice que sí presentó 3 proyectos, pero ¿qué pasó con esos proyectos? ¿Los engavetó el ingeniero Redondo? ¿No le dieron paso? ¿No fueron dictaminados? ¿Qué es lo que ocurre? Porque ahí es donde está la nebulosa y donde quizás el Consejo Nacional Electoral dice que tienen 0 en producción 34 diputados. Mire, tengo entendido yo de que los proyectos míos por lo menos no fueron dictaminados, porque inclusive Rafael me dijo a mí, que es el presidente de la Comisión Electoral, que 2 de ellos debieron haber sido turnados a la Comisión Electoral, adelantar las primarias y las internas de un año a noviembre, que inclusive ustedes me entrevistaron en este medio cuando lo presenté, el de la castración química para los violadores y el de la ciudadanía de las mesas, son 3 proyectos que yo he presentado. Pues, no me parece que quieren que yo haga. O sea, pedí la palabra, me la dieron. No me la dieron inclusive para la moción de que el Estado de Honduras le dé asilo y nacionalidad a los 222 nicaragüenses. Ahí no me la dieron, me la he presentado aún. Pero no sé, Neri, si es problema de secretaría, si es problema de que no puse en el proyecto de ley el nombre del supuesto presidente y por eso no lo pasaron a la secretaría, no lo sé. Pero yo por lo menos estoy satisfecho del primer año como opositor en esta legislatura. Hemos hecho oposición constructiva y la vamos a seguir haciendo. Sí. Y finalmente, en el Congreso de Oliva, ¿cuántos proyectos presentó y cuántos se le aprobaron? Y es que ahora entonces ya no lo quieren estos de la Junta Directiva que preside Redondo del Congreso. No, es que mire, Neri, que a usted le digan ilegal, porque es ilegal, porque solo obtuvo 44 votos de 128, porque 44 votaron por Luis Redondo, 84 votaron por Jorge Cali. Por lo menos donde yo sé, Neri, y tal vez me corrige si estoy equivocado, 84 es más que 44. En Honduras, en Guatemala, en la China, en Nigeria y en la India. Entonces siempre vamos a determinar que 84 es más que 44 y que la Junta Directiva es ilegal. Y eso lo vamos a decir hoy, mañana y siempre, hasta que repitan la elección, que hasta le prometimos los votos. Yo he presentado buenos proyectos de ley, Neri, por ejemplo, presenté el proyecto de ley de la ley para prevención de la violencia en los estadios, que lastimosamente no se pone en aplicación. Yo presenté la ley de la reforma al lavado de activos. Y una ley, Neri, que yo presenté que se aprobó por unanimidad, fue, Neri, de que las mujeres y los hombres tengan derecho igual sobre trabajo de vengado igual. Es decir, si Neri y Saraí trabajan igual, tienen que tener el mismo sueldo. No porque Neri es hombre, no tiene el mismo sueldo que Saraí. Y también se me aprobó por unanimidad, Sadorio. Dígame. Diputado, pero fíjese que a mí me parece una grosería que se gasten 11 millones de lempiras en comida cuando ustedes ganan súper bien. Ahí tenemos la tabla, que ganan 90,000 lempiras. Ganan 150,000 los que están en la Junta Directiva, como el presidente. Gana 110,000 el secretario. Los suplentes ganan 54,535. Me parece una grosería para la gente de a pie que no tiene ni qué comer, que ustedes estén comiendo. Yo creo que ustedes deberían de llevar su lonchera, porque yo traigo mi lonchera a mi trabajo y no es justo que yo les esté dando de comer a ustedes. Saraí, y yo comparto con usted plenamente. No es posible en estos momentos en Honduras, con la crisis económica que estamos viviendo, por la mala decisión de estos gobernantes que prometieron el cierre, que no cumplieron, porque tenemos la canasta básica más alta. Y ustedes comiendo, imagínense, con la canasta básica tan alta. Entonces,
que es una grosería, como usted dice, y no digamos los viáticos. ¿Pero qué comen? Según me cuentan, Saraí, según me cuentan, no me consta, que ahorita en el último viaje a España se gastaron millones de lempiras en viáticos. Óigame, diputado, ¿y qué comen, abogado? ¿Qué les dan de cena? Pues fíjense que yo casi no ceno ahí, Saraí, yo muy Pero sí sabe que hay, ¿sí ha visto más o menos alguna vez o nunca ha visto? No, sí he visto, mira, hay días que sirven huevos, frijoles, plátano, otros sirven pichos de carne, otras veces de pollo, otras veces sopa de mondongo, depende del día. Bueno, muchísimas gracias, Pero abogado. comparto con usted, Saraí, completamente. Gracias. Voy a presentar el proyecto de ley día de Saraí, señor, para que me suene uno más. No. ¿Me parece? No. Gracias. No, presente Vaya, más ok. bien el proyecto para reformar el Código Penal y endurecer las penas a violadores. Ya lo presenté, de los violadores. Que lo Le vamos a dar dictaminen, díganle, seguimiento. bárbaro. Bueno, gracias al diputado Vaya, gracias, Saraí. Antonio Rivera. Ahora, pero mire, Que ya no les den de comer huevos porque ya aumentó.